Utilizando las ecuaciones de compatibilidad de deformaciones, derivaremos nuestra última expresión para conformar la matriz elemental de rigidez. Las hipótesis serán dos. En la primera hipótesis, o el caso 1, estableceremos que el nudo J va a estar fijo. Este nudo no se va a mover, mientras el nudo I sí se puede mover libremente, tanto traslacional y también puede girar. Miremos cuando ese nudo I presenta un desplazamiento lateral. Entonces, desplazamiento lateral o desplazamiento horizontal, mejor en I. Es decir, cuando generamos un desplazamiento UX UI. Entonces, miremos aquí, mi elemento I sub J, el nudo J permanece fijo y el nudo I entonces se desplaza por un desplazamiento UX UI a esta nueva posición y asterisco. ¿Qué me pasa en mi elemento? Entonces, lo que le pasa al elemento, pues obviamente se va a deformar de forma tal que experimenta un acortamiento, ¿listo? Un acortamiento en cuanto a su longitud. Entonces, miremos y trazo una perpendicular, ¿listo? O sea, mi elemento lo que hizo fue acortarse una cantidad delta. En cuanto a deformación, se acortó. Adicional, mi elemento estaba fijo en J, así que cuando él se movió hasta la nueva posición y asterisco, pues también giró. Giró así, tuvo un giro θ sub JI, que como ángulo alterno interno, pues puedo establecer que el ángulo θ sub I sub J pues va a ser el mismo. Con esta condición vamos a obtener obtener expresiones para calcular la deformación axial y los giros. Correspondiente con la deformación axial, por simple geometría puedo establecer que esa deformación es igual a el desplazamiento UX UI por el coseno de alfa, siendo alfa pues la inclinación de mi elemento. ¿Listo? Habíamos establecido en el primer principio de equilibrio que este coseno lo íbamos a establecer solamente como C, así que vamos a hacer una simplificación. Antes de eso, también como convención vamos a decir que el acortamiento lo vamos a tomar con signo negativo, mientras el alargamiento de un elemento lo tomaremos con signo positivo. Estas son convenciones. Entonces, este elemento aquí les decía, cuando desplacé mi nudo I hasta la posición I asterisco, lo que sufrió el elemento fue un acortamiento, así que aquí tendría un signo negativo. Siendo así, entonces, puedo determinar que delta va a ser igual a mi desplazamiento menos UX UI. Voy a colocar primero el coseno, perdón. Entonces sería menos coseno por ese desplazamiento UX UI. Y esta es una primera ecuación con la que puedo obtener una deformación de tipo axial. Miremos los giros. Entonces, también por geometría puedo establecer el valor para ese giro. Vamos a basarnos en la teoría de primer orden. En la teoría de primer orden y en la teoría de las pequeñas deformaciones. ¿Para qué vamos a utilizar estos principios? Bueno, para establecer que si mi barra tenía una longitud L, ¿listo? Mi barra tenía una longitud L,
Entonces puedo establecer que esa longitud va a ser aproximadamente igual a esa longitud menos un acortamiento delta y aproximadamente igual a esa longitud más un alargamiento delta, un posible alargamiento delta. O sea, siempre estas deformaciones van a ser tan chiquitas que esa longitud pues va a ser aproximadamente la misma. Entonces, con esa condición y también para ángulos pequeños puedo establecer otra aproximación en la que diré que el seno de un ángulo, si queremos coloquémosle de una vez el nombre θ sub i sub j, va a ser igual a la tangente de ese mismo ángulo cuando tengo pequeñas deformaciones, y esto sería aproximadamente igual a el mismo ángulo. ¿Listo? Con ese principio entonces puedo establecer lo siguiente. Quiero este ángulo θ sub i sub j que es igual a θ sub ji. θ sub i sub j igual a θ sub ji. Va a ser igual ese ángulo a el desplazamiento ux sub i por el seno de mi ángulo alfa, que representa la inclinación, y esto sobre la longitud de mi elemento. Recordemos, a esto le habíamos dicho que lo llamábamos como S, entonces aquí me quedaría S sobre longitud por ux sub i. ¿Listo? Si no vemos claro esto, lo único que estoy haciendo aquí es, miren, estoy tomando este ángulo de este lado de mi triángulo rectángulo que se forma aquí, va a ser igual a ux sub i por el seno de alfa. ¿Listo? Y considerando que esta longitud corta es aproximadamente la misma que la longitud con o sin alargamiento, pues puedo establecer esta condición trigonométrica para calcular ese ángulo. Ahora otra convención. Cuando estemos hablando de giros que van en sentido antihorario, vamos a decir que ese giro es positivo, antihorario. Y cuando el giro sea horario, estableceremos que ese giro es negativo. Entonces miremos cómo está girando mi elemento. Él está en esta posición de J hasta I y lo que está haciendo es un giro que va siendo antihorario, así que tiene signo positivo, así que esta sería mi expresión final. ¿Listo? Esto sería la expresión final para calcular esos ángulos. Muy bien. Me queda entonces dos expresiones para calcular el alargamiento y los giros cuando lo que hago es generar un desplazamiento horizontal en I.